En el vídeo de hoy seguiremos descubriendo el corazón salvaje de Indonesia. Aunque esta vez nuestro destino es Borneo, uno de los últimos grandes refugios de la naturaleza virgen del planeta. Durante 3 días navegaremos a bordo de un klotok, surcando los ríos de la densa jungla tropical, conviviendo con la vida salvaje en una aventura única. Pero lo más fascinante sin duda será encontrarnos cara a cara con algunas de las criaturas más extraordinarias del planeta, desde el majestuoso orangután de Borneo hasta los curiosos monos narigudos, entre otros tantos animales. Prepárate para una aventura inolvidable en uno de los rincones más remotos y mágicos de la Tierra. Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte sin Límite, Borneo. En vídeos anteriores exploramos la imponente naturaleza de la isla de Bali y otras regiones de Indonesia, además de sumergirnos en su sorprendente y milenaria cultura a través de sus calles, su gente y sus monumentos. En esta ocasión cambiamos de rumbo y volamos hacia Borneo. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar la próxima aventura a la isla de Borneo. Estamos en un avión muy pequeñito, con hélices, así que bueno, esperemos que vaya todo bien y sobre todo que sea un despegue tranquilo y todo genial. Hemos venido en el avión ese que está ahí atrás, que tiene hélices, y al principio estamos con la duda si eso volaría, porque la verdad es que no tenía muy buena pinta, pero bueno, ya acabamos de aterrizar ahora mismo. Bueno, mirad, y el aeropuerto es tan pequeño que nos acabamos de bajar de allí, ya estamos aquí para recoger las maletas. Las maletas las han traído por aquí y esas maletas las van a entrar por aquí y las van a pasar por la cinta transportadora. Muy buenos días de Borneo, nos encontramos ahora en el Parque Nacional y ahora mismo nos acaban de traer a un barco porque vamos a comenzar un tour de 3 días por todo el Parque Nacional recorriendo el río. Durante todo el trayecto lo más importante es que vamos a ver muchos orangutanes y además de otros animales. Así que nada, esperemos que disfrutéis con nosotros porque la verdad es que va a ser una aventura increíble. Bueno, ya estamos preparados, ahora sí, comenzamos, estamos saliendo del puerto. Y ahora mismo ya estamos comenzando la parte del río y justo a partir de ahí atrás ha comenzado ya, por así decirlo, el Parque Nacional. Todo eso hacia aquel lado es el Parque Nacional. Ahora vamos a hacer un trayecto de 2 horas aproximadamente hasta llegar al primer sitio que vamos a parar, que va a ser donde vamos a tener el primer contacto con los orangutanes. Y a partir de ahí lo demás lo vais a tener que ir descubriendo porque lo que nos ha contado es sencillamente espectacular. A partir de este punto, el guía nos explicó todo lo que nos esperaba en esta increíble aventura, en la que conviviríamos con 9 personas en un barco tradicional en las aguas de este imponente parque natural, considerado el mejor del mundo para ver orangutanes en libertad. Y ahora mismo son ya las 12 de la mañana y ya es el momento de la comida, entonces nos lo han preparado aquí y vamos ahora ya a empezar a ver qué hay. Ya estamos aquí preparados para empezar a comer. Y estábamos comiendo y de golpe nos han avisado que justo ahí hay monos, entonces estamos aquí parados para observarlos. Para nuestra sorpresa, nada más comenzar la travesía, tuvimos nuestro primer encuentro con la vida salvaje. En lo alto de los árboles avistamos al curioso mono narigudo, llamado así por su prominente nariz. Esta especie es endémica de la isla de Borneo, lo que significa que solo se encuentra en esta parte del mundo. Y ahora, mientras estamos aquí observando los monos, justo nos hemos juntado con todos los demás barcos que también, como nos están viendo aquí, también se han parado y están aquí todo llenito de barcos ahora mismo. Ahora sí, un poquito más adelante del río, estamos aquí observándolos porque están en el árbol, saltando de un árbol a otro, y la verdad es que es increíble. La nariz de los machos puede medir hasta 10 centímetros y se cree que les ayuda a atraer a las hembras. Cuanto más grande, más atractivo. Y ahora mismo ya estamos en tierra, acabamos de bajarnos el barco, que es el último, y hemos tenido que ir atravesando cada uno de estos barcos por el interior, y ahora ya vamos a ir a la parte más principal de la isla, así que os lo enseñamos. Ya en el interior de la jungla nos ponemos en marcha para tener una de las mejores experiencias de nuestras vidas.
Y ahora mismo, mientras andamos por la selva, ya hemos tenido el primer acercamiento con los orangutanes, que los tenemos ahí arriba. Ahora hemos llegado a un sitio donde está llenito de orangutanes. Tenemos la madre con su cría, hay otro, allí otros dos. Para nuestra sorpresa, los árboles estaban repletos de orangutanes, aunque lo que más nos llamó la atención fue ver a varias hembras cargando entre sus brazos a pequeñas crías de orangután. Ahora mismo nos encontramos en un sitio donde está llenito de gente, porque es que tenemos orangutanes por todas partes, aparte aquí del árbol. Y una cosa que vamos a hacer aquí, ahora estamos esperando, porque dentro de 10 minutos es cuando empiezan a alimentar a todos los orangutanes. Borneo es una isla de increíble biodiversidad y hogar del orangután de Borneo, una especie en peligro crítico de extinción. Estos primates, extremadamente inteligentes, están protegidos en lugares como este parque, donde muchos han sido rescatados del tráfico ilegal o la deforestación. Su conservación es clave, ya que cumplen un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema de la selva. Bueno, hemos estado 2 horitas aquí viendo cómo comen, cómo juegan y tal. Y la verdad es que ha sido súper relajante por el sonido de los animales y sobre todo porque se está oscureciendo poquito a poco. Y nada, y ahora mismo ya vamos de camino otra vez al barco y ya pues continuar nuestro camino. Y ahora ya hemos salido del bosque y se vuelve otra vez a hacer de día, porque es que ahí, con tantísima vegetación, parecía que ya era de noche completamente. Y nada, ya estamos aquí en los barcos, listos para montarnos. Cosa que se nos ha olvidado decir es que este tipo de barco que nos estamos montando se llama Klotok, que es un típico barco de aquí de Indonesia. Y ahora vamos a echar aquí el agua. Me parece una toallita para refrescarnos la cara. Gracias. Bueno, y ahora mismo que está anocheciendo ya se ve la puesta de sol increíble. Y ahora mismo nos acabamos de bajar del barco porque vamos a hacer una caminata nocturna. Así que nada, ya tenemos todo preparado, repele mosquito echado y a ver qué vemos por aquí. Bueno, y ahora nos están enseñando un poco todos los animales que se ven por aquí por el bosque. Y entre las cosas que se ven son, por ahora hemos visto pájaros, también arañas. Y vamos, y solamente de escuchar el sonido tan relajante que hay por aquí está siendo espectacular. En esta caminata pudimos conocer la otra cara de la fauna de Borneo, sus insectos, donde vimos decenas de tarántulas, hormigas gigantes y una gran variedad de criaturas. Todo ello bajo el denso manto de los enormes árboles de la selva y el relajante ruido de la selva. Aunque no tan relajante para los aracnófobos. Y entre las distintas cosas que encontramos es este pájaro de aquí, que es un martín pescador. Y ahora ya estamos de vuelta a Klotok, de vuelta al barco, y la duración de esta caminata nocturna ha sido más o menos de 1 hora aproximadamente. Y bueno, la verdad es que hemos visto un poco de todo y vamos, nos ha encantado. Lo que pasa es que de golpe muchos bichos y cosillas así muy interesantes, como la que os vamos a mostrar ahora, que es una araña gigante. Bueno, y ahora recién montados aquí en el barco, después de la caminata nocturna, ahora ya estamos otra vez río arriba, que están literalmente iluminando con una linterna en el río y está súper chulo, se ve, os voy a enseñar. Ya estamos ahora preparados para cenar. Tenemos aquí un poquito de todo, pescado, carne, arroz, patatas y todo con muy buena pinta. Bueno gente, ya es hora de dormir, son las 8:30 de la tarde, casi las 9. Y ahora ya pues nos vamos a acostar aquí, nos han puesto las mosquiteras con todos los colchones. Y bueno, nos vamos a dormir ya porque nos vamos a despertar sobre las 6 de la mañana. Y nos han dicho que sobre las 5 aproximadamente ya todos los animales en la selva se van a poner a hacer ruido y a cantar. Así que bueno, a ver qué tal descansamos. Lo bueno es que mirad, el sonido que se escucha es muy relajante de los grillos y todo eso. Supongo a lo mejor es fácil dormir. Así que nada, buenas noches. Muy buenos días, gente. Pues nada, estamos
recién despiertos aquí en la selva, en el barco, y ha sido espectacular porque nos fuimos a dormir sobre las 10 de la noche, horario de aquí, y a las 10 pues oía muchísimo los grillos y todos los animales aquí un poco de la selva, y bueno, y toda la noche pues un ruido muy intenso, pero al mismo tiempo como muy relajante. Y nada, y ahora mismo ya está amaneciendo, son las 6:30 de la mañana, y nada, y estamos eso, pues aquí preparados. Ahora nos vamos a pegar una ducha y a las 7 empezamos a desayunar. Así que nada, empezamos el día y a ver qué tal se presenta por delante. Bueno, pues ahora que estamos recién despiertos nos vamos a pegar una ducha y así veis cómo es el cuarto de baño y todo eso. Es justo aquí. A ver, ha sido una ducha de agua fría, pero la verdad es que tampoco hace frío, entonces está muy bien. Y otra de las cosas a tener en cuenta es que nos dan jabón natural para que así como toda esta agua después va al río, pues no contaminemos. Bueno, ya estamos listos, duchaditos, y ahora ya vamos a empezar a desayunar, que está todo con muy buena pinta, mirad. Ya hemos desayunado y ahora ya estamos en camino hacia el siguiente sitio, que vamos a parar ahora a las 9 de la mañana. Navegar por el río, adentrándonos en la selva y dejando atrás la vida urbana, fue una experiencia única que sin duda recomendamos. El constante murmullo de la naturaleza nos acompañó en todo momento, creando una atmósfera mágica. Además, el barco está completamente equipado con todas las comodidades, lo que convierte esta aventura en una experiencia tan placentera como inolvidable. Y ahora sí, ya estamos llegando al siguiente sitio donde nos vamos a bajar, porque son casi las 9 de la mañana, que es la hora de dar de desayunar a los orangutanes. Entonces, si os fijáis, está todo lleno ya de barcos, porque están todo el mundo parando aquí para irlo a ver. Y ahora toca una de las partes más complicadas, y es que tenemos que saltar al siguiente barco y después al siguiente. En plan, tenemos que atravesarlo por dentro y de ahí llegar a tierra. Entonces, pues, sobre todo algunos barquitos son muy pequeños, hay que pasar por puertas muy pequeñas y eso. Entonces, pues, algo complicado. Mira, Javi, ahora vamos a atravesar. Justo detrás nos han explicado de que eso es un centro de recuperación de orangutanes. Entonces, pues eso, por así decirlo, cuando están en peligro y cosas así, los traen para acá de cara a cuidarlos. Y sobre todo un poco pues eso, al tema del mantenimiento diario, de cara para que tampoco vengan aquí ahora, por ejemplo, cazadores y tal, y se lo lleven a circos o de exposición, etcétera. Y mirad, justo aquí hemos encontrado, son plantas carnívoras, que son unas que son así gruesas, con agua en su interior, de cara para que los bichos se metan y se la coman. Y tras una pequeña caminata de unos minutos, nos adentramos nuevamente en la selva para tener nuevamente contacto con los orangutanes de la isla. Ahora mismo ya acabamos de llegar al sitio en el que nos están alimentando. Con la diferencia respecto a ayer es que estamos mucho más cerca de ellos. Entonces, pues eso se les ve perfectamente ahí cómo comen, de que hacen fotografías y todo eso. Y ese ruido que suena es cuando los están llamando para que vengan de todo el bosque para acá. Y mirad, es impresionante porque ahora mismo ha venido una madre con su cría y están justo aquí al ladito. Aquí podemos ver a los orangutanes en su día a día, moviéndose entre los árboles con una calma y una agilidad sorprendente. Algunos van solos, explorando, y otros llevan a sus crías bien sujetas al pecho, completamente dependientes de sus madres durante años. Observar esta escena en libertad es algo que impresiona y te hace valorar aún más la importancia de conservar estos espacios naturales únicos en el mundo. Este pequeño orangután puede tener unos 5 o 6 años, aún es una cría, pero ya empieza a moverse solo por las ramas, aprendiendo a ser independiente. Además, podremos ver otros tipos de primates acercarse a los orangutanes para alimentarse, como estos pequeños monos que vemos en pantalla. Ahora mismo hemos tenido un pequeño accidente porque estaba el orangután pasando por encima y ha roto las ramas del árbol y casi le caen a Javi encima de la cabeza. Sí, no, que se me ha caído. Entero, completamente. Y estoy lleno ahora de bichos. Sí. Bueno, y después de haber estado viendo cómo estaban desayunando, ahora vamos a ir a un sitio
porque dicen que vamos a plantar un árbol cada uno. Así que a ver qué tal el camino. Ya estamos aquí llegando y si os fijáis, por todas partes hay pequeñas plantaciones de toda la gente que iba haciendo estos tours. Pues eso, ahora pone su granito de arena y vamos a plantar un árbol justo aquí. Ya tenemos aquí nuestro árbol que se llama Ubar y ahora mismo lo que vamos a hacer es ponerle en esta placa primero la fecha, después el tipo de árbol, después nuestro nombre y después de dónde somos. Y ahora que ya les hemos puesto el nombre, ahora ya lo vamos a plantar aquí. Algo que nos encantó fue poder plantar un árbol, una acción simbólica pero importante, especialmente una isla como Borneo, donde fuera de los parques naturales, gran parte de la selva está siendo arrasada por las plantaciones de palma. Bueno, ahora mismo venimos a plantar el árbol y como Javi es el que se ha dedicado a plantarlo, os va a explicar un poquito cómo ha sido el proceso. Pues nada, todo bien. Hemos quitado lo que es el plástico alrededor de la planta, de las raíces. Lo hemos puesto en agujero que lo han hecho ellos, que se agradece, la verdad. Y nada, ya después de haberlo puesto, hemos puesto la tierra por encima, lo hemos regado un poquito y nada, esperado unos años a que crezca, a ver si no es mucho. Y a ver si dentro de poco pues está como estos árboles aquí pues lleno, pues más frondoso el bosque. De paso hemos puesto las coordenadas, pues si en un futuro venimos para acá, a ver cómo está. Y ahora ya que hemos terminado, ahora ya estamos otra vez volviendo al Clotoc, que ya va siendo la hora de comer aquí. Y nada, ya disfruta un poquito de lo que nos espera esta tarde. Bueno, y ahora que acabamos de llegar, ya vamos a empezar a comer mientras vamos al siguiente sitio que empezará dentro de una hora aproximadamente. Bueno, y ahora que hemos terminado de comer, estamos por aquí por el río y ahora mismo estamos viendo que hay casas de gente aquí viviendo. Aunque esta zona forma parte de un parque protegido, en ocasiones se pueden ver pequeñas casas pertenecientes a comunidades locales que probablemente ya vivían aquí antes de su creación. Sea como sea, ahora toca relajarse a bordo del barco, desplazándonos hacia la siguiente parada mientras disfrutamos de las vistas y el sonido relajante de la selva. Bueno, y ahora después de otro trayecto, después de haber comido de una hora más, ya estamos llegando al siguiente sitio que, según dicen, es el mejor de todos. No sabemos por qué, pero lo descubriremos. Y ahora mismo acabamos de llegar a otro campamento que además fue el primero de todos los que hubo aquí. Entonces aquí fue como un centro de rehabilitación donde, por así decirlo, pues empezaron a cuidarlos y pues eso, donde inició todo el tema del Parque Nacional de Borneo. Fundado en 1971, es una de las zonas más reconocidas e importantes del parque por su significado. Y ahora mismo ya estamos llegando a uno de los primeros sitios donde ya están los orangutanes en los altos de los árboles y se empiezan a mover todo completamente. Nuevamente, en esta zona tuvimos la oportunidad de observar el fascinante comportamiento de los orangutanes, que son uno de los primates más inteligentes del planeta. De hecho, tienen una habilidad sorprendente para usar herramientas, como ramas para obtener comida o incluso hojas para recolectar agua. Además, pueden construir nidos cada noche con ramas y hojas, como si fueran camas, y lo hacen de manera tan perfecta que incluso protegen de la lluvia. Si observamos en la siguiente imagen, podemos saber que este orangután es macho, debido a sus mejillas anchas, características propias de los machos. Bueno, y después de haber estado viendo cómo comían las crías, los mayores y todos, ahora ya vamos otra vez vuelta al barco para, me parece, continuar el río, pero ya de vuelta. Porque al fin y al cabo, entre ayer y hoy, hemos avanzado mucho a lo largo del río y así que ya volviendo, ya que el tour, como termina mañana por la mañana, pues ya supongo que habrá que aparcar esta noche ya cerca de aquella zona para que así mañana el trayecto ya sea cortito. Y ahora, después de venir de ver a los orangutanes, venimos y mirad, tenemos un poco para cada uno para poderlo beber y disfrutar un poquito. Bueno, nos hemos comido un coco, unos bizcochos y ahora estamos aquí súper relajados en el puff este de aquí.
esperando para dar la vuelta al barco y ya empezar a ir otra vez al río, pero al contrario. Bueno, y después de todo el día ya estamos aquí preparados para la última cena de la noche y todo con una pinta increíble. Y aquí en primer lugar tenemos sopa de pollo, papaya, gambas fritas, maíz frito y noodles y arroz y ya está. Así que nada, huele todo muy bien, así que vamos a empezar ya. Bueno, mirad, acabamos de parar ahora mismo el barco porque tenemos luciérnagas por todas partes. Está el río por todos los árboles llenos. Y justo aquí hemos parado al lado de un árbol que está plagado. Lo vamos a intentar enseñar con fotos porque en vídeo es imposible por la oscuridad que hay. Esas pequeñas luces parpadeantes son las luciérnagas. Se ven algo mal en vídeo, pero aquí tenéis una imagen donde parecen luces de Navidad colocadas en las palmeras. Y ahora ya va siendo hora de irse a la cama, son las 8:30 de la tarde o cosas así. Y ya están aquí montando las camas para que nos pongamos cada uno con las distintas mosquiteras y eso. Muy buenos días, ya son las 6 de la mañana, ya estamos preparados, duchados y ahora vamos a empezar a desayunar. Y aquí se están acercando ahora los monos que se quieren intentar subir al barco. Pero bueno, la verdad es que hemos dormido además anoche aquí con las luciérnagas y eso ya es increíble. Pero eso ni os imagináis lo bonito que ha sido tumbarse ahí adelante y justo en todas estas plantas de aquí ver luciérnagas, pero vamos, miles. Empezamos el último desayuno del viaje y tiene muy buena pinta todo, ¿no? Sí. Why do you recommend this tour? Well, I want to introduce myself. My name is Ujang. I'm one of the guides here. And why we should recommend you about this tour? Of course, you know, in the world there are only two places that you can see orangutans: Kalimantan and Sumatra. And you know, the best place where you can see orangutan easily, it's here. You can see them a lot, and you will have different experience with lotok, with the food, and where are you gonna sleep. And you should come, and I will be your guide. See you. Thank you for everything because it was an amazing experience and we enjoyed it so much. Thank you. Thank you for coming. Thank you. Yeah. Pues mirad, mientras estamos aquí haciendo este tour de 3 días, muchos nos habéis ido escribiendo por Instagram preguntándonos cosas sobre curiosidades porque algunos ibais a venir pronto y tal. Y yo sin duda os digo una cosa, esto ha sido espectacular. Tanto la parte de convivencia en el barco, de estar con otra gente, las comidas aquí en el barco y eso, como simplemente también la parte de la naturaleza en cuanto a ver los orangutanes, los monos y todos los animales que hemos ido viendo. Y después la parte de dormir es que ha sido espectacular porque sobre todo dormir, viendo las estrellas, escuchando a todos los animales, sobre todo los grillos y cosas así, o incluso al lado de luciérnagas y estar en la cama y arriba ver luciérnagas pasando por ahí y tal, sin duda es decir que es una cosa única en la vida que debéis hacer si podéis. Os va a encantar. Todos aquí en el avión y bueno, la verdad es que ha sido espectacular la experiencia aquí en Borneo, ya merece muchísimo la pena, así que ahora vamos a nuestro próximo destino que es las Islas Gili. No olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Y en el próximo vídeo Ya estamos llegando a las Islas Gili. El día de hoy vamos a hacer una cosa muy especial, ¿no?